Hermanos, qué bendición estar aquí en esta tarde, ¿verdad? Poder estar en la casa de Dios, hermanos, siempre, como decimos, es una bendición. Y gracias a Dios por esta oportunidad que se nos da, hermanos. Créeme que siempre la recibimos con responsabilidad y queriendo siempre, hermanos, ser de bendición, salir retados, salir animados. Querer que el Señor nos hable en esta tarde. Y, hermanos, aprovechar estos tiempos, hermanos. Este tiempo ya lo hemos apartado, hermanos, para estar aquí. Y como el pastor ha dicho, es necesario no poner atención a un hombre, sino lo que la palabra de Dios quiere hablarnos en esta tarde, hermanos. Así que les invito, por favor, a ir a 2 de Corintios capítulo 13, por favor. 2 de Corintios capítulo 13. Vamos a leer, hermanos, los últimos versículos de este capítulo, del 11 al 14, por favor. 2 de Corintios 13, de los versículos del 11 al 14. Yo lo veo, hermanos. Usted sigue con su vista. Y dice la palabra de Dios, dice: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionados, consolados, sed de un mismo sentir y vivir en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Quiero hablar, hermanos, de este último versículo que nos invita el apóstol Pablo a vivir en gracia, en amor y comunión. Vamos a orar. Padre nuestro, mi Dios, Señor, te damos gracias por esta tarde, Señor. Gracias por todo lo que hemos tenido, Señor. Ha sido un buen servicio. Hemos cantado a ti, hemos escuchado acciones de gracias, Señor, donde nos hemos gozado por las victorias de nuestros hermanos. Y Padre, ahora pedimos, Señor, que bendiga este tiempo de tu palabra, Señor. Y solamente a mí me uses, vacíeme de mí mismo, Señor. Dame las palabras, Señor, que me puedan entender. Y Dios, que podamos, Señor, salir animados y retados, Señor, a través de tu santa y bendita palabra, mi Dios, y toma el control de todo, Señor, lo interno y lo externo. Y Padre, me siento incapaz, inútil, pero Señor, úsame en esta tarde, Señor. Y Padre, quiero que tú tomes el control de todo aquí. Vamos en tus manos, mi Dios. Gracias por lo bueno que eres con nosotros, por la bendición de ser cristianos, de estar este domingo por la tarde aquí en tu casa. En Cristo Jesús, pedimos todo esto. Amén. Quiero hablarles, hermanos, de estos versículos, pero quiero a la vez hacer todo un repaso, hermanos, de qué significaban estas dos cartas a los Corintios. ¿Qué propósito tenían la carta a los Corintios? Haciendo un resumen rápido, hermanos, de la primera y segunda carta, pero antes que todo, quiero hablarles de qué significaba esta ciudad de Corinto, donde la iglesia tomó el mismo nombre. Fue conocida, hermanos, desde la antigüedad por su mala reputación. Se decía, o había una frase común del verbo corintiazo, con K y con TH, corintiazo. Y era una frase de los griegos para decir que tú actúas como un corinto, o tú eres un corinto. Y el decir eso, hermanos, era una expresión de que esa gente vivía en total inmoralidad. Al decir que tú eras un corintazo o que eras un corintio, hacía reflexión a la condición moral y depravada que tenía esa ciudad y sus pobladores. Y esto nos hace referencia ahí, hermanos, en 1 de Corintios 6, acompáñenme por favor. 1 de Corintios 6, hermanos, del 9 al 10. Este versículo nos va a hablar sobre qué condiciones vivía esta ciudad. 1 de Corintios 6, del 9 al 10. Si no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios, no erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, hermanos, esa es la condición de esa ciudad. Una ciudad inmoral, una ciudad donde tristemente era una condición muy deplorable la que la gente vivía. Entonces esto nos habla, hermanos, de la condición, pero también del peligro que significaba esa ciudad. Una ciudad donde había gente avara, gente borracha, gente maldiciente. Entonces no era una ciudad muy segura, que digamos también. Entonces todo ese contexto, hermanos, Pablo tuvo que, ¿verdad?, hablarles a los hermanos, y era el propósito de la carta. Tristemente habían sido influenciados los habitantes por las costumbres
griegas y por la filosofía que en aquellos tiempos existía. Que el hombre era libre y capaz de hacer lo que fuera como si no hubiese una consecuencia. Esos eran los tiempos en que esta gente vivía de esa manera. Ahora, Pablo en su primera carta a los Corintios exhorta a la iglesia a arrepentirse de pecado y de llevar la disciplina a aquellos que viven en pecado. Se hizo conocido el tema sobre una familia dentro de la iglesia, ¿verdad? Donde habían un padre había visto, o posiblemente se había enterado, ¿verdad? Que había un caso de incesto dentro de la iglesia. Y al conocer esto, ¿verdad? Pablo les anima a los hermanos a eso, los exhorta. Aparte que él tuvo que también ver otros temas acerca del enfoque de la iglesia. Ese era un problema, pero no era todo el problema. Pablo también anima en esta primera carta a dejar las divisiones entre ellos, los cuales por este problema empezó a existir. Un llamado a la unidad y al arrepentimiento. También nos habla al final, ¿verdad? Toca este tema de las preguntas de los corintios que le hacen y Pablo contesta con respecto a la doctrina de la resurrección. Ya en la segunda carta a los corintios nos habla sobre la restauración de este hermano que había sido disciplinado. ¿Por qué? Porque él se había arrepentido. También Pablo expresa en la segunda carta a los corintios que él se había gozado por el efecto que tuvo su carta anterior. Porque la pueden haber recibido, hermanos, y solamente haberla leído, ya, pues Pablo la anhela y desea, pero realmente ellos entendieron la misión y entendieron lo que Pablo les decía y les llevó un efecto, el efecto que la iglesia, ¿verdad?, pudiera arrepentirse y pudiera buscar nuevamente al Señor. Pablo se goza, ¿verdad?, y se alienta por esa razón. También en esta segunda carta a los Corintios nos muestra un gran contenido teológico de grandes doctrinas que hoy en día manejamos. ¿Sí? Nos muestra y nos deja como legado cada una de ellas, hermanos, y muchas veces usamos Corintios para mostrar cuestiones de resurrección, con cuestiones de la evidencia de que Cristo resucitó, cómo el Señor, ¿verdad?, hizo el cambio en nuestra vida y cómo la vida de los corintios, a pesar de todo ese contexto en el que vivían, la gente ahí, hermanos, por más difícil que pudiera parecer o por más increíble que para los habitantes podría ser, había gente que estaba entendiendo el mensaje del Evangelio y estaba dispuesta a cambiar, hermanos, y había resultado de ello. Son ellos, hermanos, una evidencia de que aún en el contexto que tú puedas vivir, si la palabra de Dios, si la doctrina es buena, hace un cambio en las vidas de las personas. Es lo que estaba pasando, hermanos, en aquella iglesia. Y por último, Pablo también explica a los corintios lo que significa servir. No servirse de una manera personal, sino servir a otras personas. Y lo que la naturaleza del ministerio debe de ser. Como Pablo, en todo lo que él había hecho, les compartía a los hermanos de Corintios, decía, cómo era importante seguir llevando la obra. En todo esto, hermanos, ya viviendo un poquito de contexto de por qué escribe esta carta, llegamos a estos versículos que leímos al principio, ahí en 2 de Corintios 13, 11 al 14. Son, hermanos, las palabras finales que Pablo le da a esta iglesia. Después de todo esto, ¿sí?, Pablo empieza, por lo demás, hermanos, tened gozo. ¿Cómo después de todo lo que mencionamos los hermanos pueden tener gozo? Pero dice, por lo demás, hermanos, tened gozo. Es difícil, es complicado. Las circunstancias en las que viven, cómo había oposición por la ciudad, por el movimiento que había en aquella época de pensamiento, la moralidad completamente destruida, pero Pablo les anima y dice, por los demás, hermanos, tened gozo. Y algo, hermanos, que nos caracteriza como una marca en los cristianos es eso. Que a pesar de la oposición, a pesar de la adversidad, el cristiano aprende a tener gozo. ¿Quién se goza en las tribulaciones? Nadie. ¿Quién se goza en la desgracia? Nadie. ¿Quién se goza en medio del dolor, del quebranto? Nadie, hermano. Lo que bendición es que podemos tener esa empatía con nuestros hermanos de Corinto y decir, hermanos, estamos muy parecidos a esos tiempos. Donde hoy en día toda esa lista de pecados y de gente es la gente con la que convivimos, con la que estamos. Y pese a este tipo, hermanos, de condiciones, el gozo nunca debe de irse.
Pablo anima a la iglesia a tener gozo. No hay nada más lamentable en una iglesia que no tiene gozo. Por eso, hermanos, uno esperaría que cuando entramos por esas puertas y cantamos al Señor sea con gozo. Cantamos: grande gozo hay en mi alma hoy. Pero nuestra cara dice otra cosa, hermano. Entonces, cuando escuchamos los agradecimientos, esperamos gozo, esperamos alegría. ¿Por qué? Porque estamos escuchando historias de victoria de cómo Dios nos usó para, sea para el evangelio o cómo Dios obró, cómo Dios suplió para cierta causa. Hermanos, tenemos gozo cuando un pecador se arrepiente. Cada vez, ¿verdad? Yo sé, a veces toma un poquito más de tiempo esperar a que se salve de Cristo, hermanos, pero cuando esa persona toma la decisión, eso trae gozo a la iglesia. Nos da gozo cuando alguien se casa, nos da gozo cuando unos muchachos se presentan aquí para ser novios, nos da gozo cuando un bebé nace o cuando viene en camino. Todo eso nos trae gozo cuando nuestros hijos pasan a cantar aquí, todo eso trae gozo, hermano. Y aún en medio de la tribulación y el dolor, hermanos, el gozo es algo que una iglesia nunca debe de perder. El gozo. No solamente los anima a vivir con ese gozo en medio de todo lo que estaban pasando, sino que también les dice: perfeccionados. Ahí mismo, pero en el versículo 9, 2 de Corintios 13:9, dice: por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y vosotros estéis fuertes. Y aún oramos por vuestra, ¿qué dice? Perfección. Exhorta a los hermanos a que vivan una vida en constante perfección. Ahora, somos muy dados, somos como cristianos, a decir: bueno, yo ya llegué hasta aquí. O decir: simplemente eso no es para mí. O es que este es mi punto débil y no lo puedo corregir. Y nos quedamos así, nada más. El cristiano, hermanos, constantemente debe vivir perfeccionando, porque ¿cuál es nuestra meta? Un día ser como Cristo. Poder estar en la presencia de nuestro Dios. Pero si no estamos dispuestos a perfeccionarnos, a ir corrigiendo, creo que si estamos aquí en esta tarde, hermanos, pudiendo estar en cualquier otro lugar, nos demuestra, y es un hecho en nuestras vidas, que necesitamos seguir siendo ¿qué? Perfeccionados. Si usted vino esta mañana a la escuela dominical, se sentó y escuchó, es porque ocupa ser perfeccionado. Cada vez, hermanos, que tenemos la oportunidad de entrar aquí a la casa de Dios, es una oportunidad que el Señor nos da de seguir perfeccionados, porque es una actitud de decir: yo no lo sé todo. Yo necesito escuchar. Yo necesito confrontarme con la palabra. Yo necesito ser confrontado con mi pecado. Yo tengo luchas, yo tengo pruebas. Y Pablo animaba a los hermanos de Corintios: perfecciónense ustedes, pero no en sus fuerzas, sino en el Señor. Busquen la manera de cómo pueden seguir avanzando en su vida cristiana. Luego dice: consolaos, sed de un mismo sentir y vivir en paz. ¿Por qué les dice esto? Por todo lo que ya habíamos hablado. Todo lo que ha pasado con el caso de pecado dentro de la iglesia, más otras cosas que posiblemente no describe la Biblia, hermanos, pero no creo que sea el único caso grave que haya pasado. Pero al final Pablo les anima y les dice: ustedes deben de ser de un mismo sentir. Deben de aprender a consolaros. Allá afuera no los van a consolar. Allá afuera el mundo posiblemente los rechace, se burle de ustedes, pero entre ustedes mismos deben de ser expertos en consolación y siendo el mismo sentir. Como lo que hemos comentado, qué tristeza que allá afuera en el mundo se pongan de acuerdo para hacer sus fiestas, para hacer sus bailes, para hacer sus borracheras, todos en el mismo sentir. Y aquel borracho que no tiene: no te preocupes, aquí tú tomas gratis, pero ven a la fiesta, ¿verdad? Y todos en el mismo sentir, en el mismo corazón. No te preocupes, así borracho yo te llevo a tu casa y no te preocupes. Así, hermanos, son bien unidos. Y qué triste, hermanos, que en las iglesias no seamos del mismo sentido. No estemos dispuestos a consolar los unos a los otros. Sobre todo esta última palabra, hermanos: vivir, ¿qué dice? En paz. Vivir en paz. ¿Usted, hermano, vive en paz con su hermano? Esto lo vamos a ver más adelante. Todos, hermanos, es solamente un contexto para ver el tema más adelante, pero esa frase es bien importante, hermanos: vivir en paz. Porque le está hablando a la iglesia, no le está hablando a una sola persona. No está preguntando si tienen paz con los de afuera. No, ustedes están viviendo en paz. Ustedes deben de vivir en paz. Es el anhelo de Dios y de Cristo que ustedes vivan en paz. Ya basta de pleitos, basta de peleas. Gracias a Dios, ¿verdad? Se solucionó. Y de aquí en adelante, ustedes vivan en paz. No hay nada más triste. Así como hablamos del gozo, así como hablamos de otras cosas, pero no hay nada más triste que en las iglesias no haya paz.
que sea una zona de guerra. Y antes, hermanos, por lo menos decías, bueno, vengo a la iglesia y me lo hace aquí en la iglesia, pero ahora, hermanos, con esto de las redes sociales, ni siquiera se lo dices a la cara, se lo mandas a malinterpretar, se lo mandas a través de una historia, se lo mandas a través de una publicación, una indirecta. Y a veces veo una cosa de los hermanos y digo, ¿a quién se lo está diciendo? ¿Por qué subió eso este hermano? Porque no hay paz, hermanos, entre nosotros. Todos aquí, hermanos, ocupamos, yo soy el primero de conocerlo, yo ocupo estar en paz con mis hermanos. No debe de haber nada más unido, hermanos, que nosotros mismos. Ver los unos por los otros y procurarnos en amor y vivir en paz. Dice, ¿y el Dios de qué? De paz y de amor estará ¿qué? Con vosotros. Es la promesa, hermanos. Lo que nos da a entender es que a Dios no le gusta estar en un lugar donde no hay paz. Por eso nos preguntamos, ¿y por qué Dios no obra? ¿Y por qué Dios no? Porque, hermanos, estamos viviendo muchas veces no en paz con tus hermanos. Y es darle otra clase de paz a tu hermano, ¿no? Pero Dios nos anima y bendita palabra de Dios, hermanos, porque cómo aplica hoy aún en nuestros tiempos. La necesidad de entre nosotros mismos vivir en esa paz que solamente Cristo puede darnos. Entonces menciona, saludados unos a otros con ósculo santo. A todos estos lo relacionamos con un beso, pero en otras traducciones lo habla como un saludo afectuoso o fraternal. Un saludo normal puede ser un saludo de manos, como todos lo hacemos, pero cuando hablamos de un ósculo santo, hablamos de un cariño que tenemos hacia los hermanos, ¿no? Cuando lo abrazamos, ¿verdad? Entre hermanos, obviamente, ¿verdad? Cuando las hermanas no solamente son besos, sino es un abrazo, ¿sí? Eso nos habla de esa comunión que tenían, o que deberían de tener. Si todos los santos os saludan, y termina, hermanos, con esta frase: la gracia de Jesús, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. ¿Por qué Pablo menciona estas tres características para la iglesia de los Corintios? Esta es la única bendición en la que Pablo hace referencia a los tres miembros de la Trinidad. En muchas de sus cartas termina de esta manera: la gracia del Señor Jesucristo. Y ahí termina su saludo. Pero en esta carta a los Corintios que les escribe, es la única vez que menciona a las tres partes de la Trinidad. Y es un versículo doctrinalmente que usamos para mencionar, aunque la Biblia no dice Trinidad, pero cómo estas tres son bien importantes. Pero ¿por qué Pablo hace mención de ellas? ¿Qué llevó Pablo a decir: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros? Amén. Pablo, primeramente, hermanos, no iba a hablar de algo que él no estuviera viviendo. Cada miembro de la Trinidad fue una fuente de inspiración en el momento en que escribió la carta a los Corintios. Yo creo que por eso al final hace mención de ella. Pablo ora por la gracia del Señor. Y Pablo no puede hacer mención de algo que él no ha vivido. Vamos a ir, hermanos, en Romanos 3:24, por favor. ¿Cómo Pablo experimentó primeramente en su vida la gracia del Señor? Ahí en Romanos 3:24, por favor. Romanos 3:24. Romanos 3:24. Que siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es que en Cristo Jesús. Pablo mismo había experimentado la gracia del Señor y nos deja aquí en esta carta a los romanos. Justificados gratuitamente por su gracia. ¿Mediante de quién? De la redención, de la compra que Cristo hizo por nosotros cuando Él fue a la cruz a morir por nuestros pecados. Primera de Corintios 1:4, por favor. Primera de Corintios 1:4. Primera de Corintios 1:4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor.
Y también, hermanos, otra cita más ahí en 2 Corintios 2:19. 2 Corintios 2:19. Yo me equivoqué, hermanos, no fue 19. Pero si bien, hermanos, habla la Biblia y Pablo anima a los hermanos a vivir en esa gracia del Señor. Esa misma gracia que fue para él, para su vida, para poder decir, porque esa es la cita que estaba buscando cuando el Señor mismo le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. El mismo apóstol Pablo había visto en su vida cómo la gracia del Señor había obrado de una manera especial. 12:9, hermanos. Gracias, pastor. 2 Corintios 12:9. Gracias, hermanos. Desde el 8 vamos a leer, dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y esto, hermano, lo había llevado, no sé cuánto tiempo tuvo Pablo este problema. Así, pero él pudo darle testimonio a los corintios de decir, la gracia de Cristo es lo mejor que ustedes pueden tener. La gracia del Señor Jesucristo es algo que mi vida cambió. Porque recuerden que la gracia es algo que no merecíamos. Nosotros que merecíamos el infierno. Y cuando recordamos cómo Pablo fue llamado en ese camino a Damasco, y el Señor le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? Y cómo cambia su vida por completo. No hay otra forma. O sea, el mundo no se explica cómo somos capaces de cambiar nuestras vidas. La única explicación se llama la gracia de Cristo. Solo gracia hay. Yo la sigo donde estoy. Y esa gracia, hermanos, es la que el apóstol mencionaba a los hermanos y decía, ustedes deben de vivir en esa gracia de Dios para sus vidas. Por la gracia de Dios, también dijo el apóstol Pablo, soy lo que soy. Siempre reconociendo que no era por sus méritos, sino era por los méritos de la gracia de Cristo. Disponible, hermanos, hasta hoy en nuestros días. Cada vez que salimos a predicar su palabra, es una nueva oportunidad para que alguien esté dispuesto a recibir la gracia de Dios en sus vidas. Y no solamente les habló sobre esa gracia, sino también del amor que Dios sentía. Ahí, hermanos, en Romanos 8:39. Romanos 8:39. Vamos a leer desde 34, hermanos. Romanos 8:34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor. Oh, hermanos, con esta declaración fuera suficiente para todos los días vivir en ese amor. El amor de Dios. ¿Recuerda ese canto infantil que muchos nos aprendimos y que ahora yo espero que, o supongo que lo siguen cantando en la iglesia infantil? El amor de Dios es maravilloso. ¿Recuerda? Tan alto que no puedo estar arriba de Él, tan ancho que no puedo estar afuera de Él. ¿Recuerda? Tan grande es el amor de Dios. Y ese amor de Dios, hermanos, es el que Pablo también experimentó. Y él deja escrito esto: ¿quién podrá contra ti si tú tienes el amor de Dios? ¿Quién te podrá separar? ¿Quién se puede atrever a separarnos? Y hermanos, y hoy en estos tiempos parece que es lo contrario, porque ahora cualquier cosita nos separa del amor de Dios. Aquí habla de persecución, habla de espada, habla de angustia, habla de desnudez, habla de hambre, y por menos de eso, todos aquí, hermanos, por cualquier cosa insignificante. Ya no, es que ya no quiero, ya no puedo, ya no voy a venir a la iglesia. ¿La iglesia qué culpa tiene, hermanos? ¿Dios qué culpa tiene? Somos nosotros mismos los que a veces nos separamos de ese amor.
La promesa de Dios está en su palabra. Él nunca va a poder dejarnos. Él no va a poder separarnos, hermanos. Pero no, nosotros estamos a veces, o no crecemos, o no estamos conscientes de que nosotros mismos nos separamos de Él. ¿Quién nos podrá separar de ese amor? ¿Quién? Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada. Pero a veces somos nosotros mismos, hermanos, los que decidimos separarnos de ese amor tan grande. Ese amor de Dios. Pablo experimentó en su vida el amor de Dios, hermanos. Ese amor de Dios que lo llevó a hacer 4 viajes misioneros. Ese amor de Dios que lo animó a dejar todo por la causa de Cristo. Ese amor de Dios que lo llevó a predicar el evangelio a cualquier aldea, a cualquier parte donde él se encontraba. Ese amor de Dios que lo llevó hasta dar su vida, hermanos, por tal de llevar ese amor de Dios. O amor de Dios, su inmensidad que el hombre no pueda contar. Y es el amor, hermanos, que debemos vivir. Es el amor que Pablo animaba a los hermanos en Corinto que debían de vivir. La última frase ahí, hermanos, de la comunión del Espíritu Santo. Toda persona que llega a la fe en Cristo recibe, hermanos, tiene que estar consciente de que recibe el Espíritu Santo de Dios. En 2 de Corintios 1, 21 al 22, por favor. 2 de Corintios 1, 21 al 22. Segunda de Corintios 1, 21 al 22. Dice, el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. No que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis, que dice, firmes. Y nos habla aquí que el Espíritu Santo nos ha sellado y nos ha dado esas arras, hermanos, de esa seguridad. El Espíritu Santo, hermanos, es el que hace posible que nos podamos comunicar con el Padre y que tengamos una relación con Él. Romanos 8, 23, hermanos. Por favor, ahí acompáñenme a Romanos 8, 23. Romanos 8, 23. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas Él escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los, dice, por los santos. Y esa es la misión, hermanos, esa es la encomienda del Espíritu Santo hoy en día. Cada creyente, hermanos, debe de tener esa comunión con el Espíritu. Y les da esa clave principal a los hermanos de Corinto. Ustedes deben de ser gente que viva en el Espíritu. Apóstol Pablo, en todo lo que él hizo, no hay de explicación. Sí, ya vimos sobre la gracia de Dios en su vida, pero lo que también le ayudó a él a hablar, a ser usado por Dios, es que siempre él vivió en el Espíritu Santo. Siempre. ¿Por qué nos asombramos hoy en día de que ya no hay Pablos? ¿Por qué ya no hay esos grandes predicadores como en aquellos tiempos? Porque no estamos viviendo, hermanos, en el Espíritu Santo. Cada cristiano aquí, hermano, debe ser consciente en su vida personal. ¿Qué tanto estamos dejando que el Espíritu Santo obre en mi vida? Pablo les exhorta y dice, ustedes deben vivir en la comunión del Espíritu Santo. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Pablo expresa como una acción que él había experimentado en su vida. Pablo no estaba aquí nomás, pues se me ocurrió escribir esto, ¿no, hermanos? Él dice, yo les comparto esto, que lo he experimentado en mi vida y que cada cristiano debe de vivir de igual manera. Pero aquí viene la parte del mensaje, hermano, y aquí viene lo difícil tal vez para muchos de nosotros.
Vuelvo a repetir, esto no se lo dice solamente a un hermano, se lo dice a toda una iglesia. La pregunta es, ¿cómo estos tres, hablando de el amor del Padre, la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, cómo estos tres elementos se relacionan con la iglesia? Porque a manera personal, usted puede haber dicho, oh sí, hermano, yo reconozco la gracia de Dios en mi vida, yo reconozco, ¿verdad?, el amor de Dios en mi vida y la comunión con el Espíritu Santo. Oh, todo eso está perfecto, hermanos, pero ¿qué pasa cuando se trata de mis hermanos en Cristo? Esa es la parte difícil. Y cuando Pablo expresa esto, repito, se lo dice a los hermanos. Cuando hablamos de la gracia de Dios, hermanos, porque si es para mí, oh, es buena, es deliciosa, pero cuando se trata de mi hermano en Cristo, ¿hasta dónde llega la gracia, hermano? Vamos a vivir esta historia, hermanos, en Mateo capítulo 18, por favor. Mateo capítulo 18. Versículo 23. Mateo 18, 23. Dice, por lo cual el reino de los cielos se asemeja a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos y comenzó a hacer cuentas y le fue presentado uno que debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, te suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido en misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, protestando, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo a sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole a su señor, le dijo, siervo malo, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano. ¿Qué dice Jesús? ¿Hasta dónde llega la gracia de Dios, hermanos, en nuestras vidas? Con nuestros hermanos en Cristo. Es lo que hablaba al principio. Porque para nosotros sí toda la gracia del Señor, pero hacia mi hermano no toda la ira. Conmigo el peso de la ley, pero contra mi hermano todo el peso de la ley. Ven, hermanos, como a veces la gracia de Dios nomás es para mi conveniencia. Sí. Y no me lo entienden, hermanos. El pastor hablaba en la mañana y nos decía, va, qué glorioso día el que el Señor nos alcanzó y fuimos salvados, y ese es el mensaje, hermano. Pero esta historia nos recuerda que a veces esa gracia tenemos que compartirla a nuestros hermanos. Hermanos, el trabajar con gente a veces no es sencillo, no es fácil. Qué triste es que dentro de las iglesias tengamos actitudes que tienen afuera en el mundo, que tienen allá en la escuela, que tienen allá en el trabajo, en la fábrica. Y no estamos dispuestos a mostrar esa gracia hacia los hermanos. ¿Qué tanto está dispuesto usted a perdonar? ¿Qué tanto está dispuesto a dejar pasar la ofensa? ¿O todavía es de los que la vieja carne le dice, no, si te la hizo, te la cobras? Ojo por ojo y diente por diente, dice la Biblia. ¿En serio, hermanos? Cuando nosotros posiblemente debíamos más al Señor. Se nos olvida cuando Él nos salvó y nos cambió nuestra vida por completo. No deberíamos, hermano, no debería de haber ese conflicto entre nosotros, sino todo lo contrario. Cada vez que una persona nos visite, que vean esa gracia que existe en nosotros. ¿Cómo es posible que un grupo de gente se junte domingos en la mañana, domingos por la tarde, los miércoles? ¿Y qué los mantiene en común? Una sola cosa, hermano, la gracia de Dios en nuestras vidas. Es lo único que nos mantiene en común aquí. Perdidos, pecadores, sin rumbo, o con rumbo al infierno, y la gracia de Cristo nos salvó y nos tiene ahora aquí reunidos. Posiblemente, hermanos, en el mundo nunca nos hubiéramos topado, pero gracias por la gracia de Cristo, que nos tiene aquí reunidos. Y podemos cantar, ¿verdad?
Bienvenidos los hermanos hoy aquí, nos gozamos en decir bienvenido. Porque eso es lo que nos une, hermanos, pero repito, ¿cuánto dura esa gracia? ¿Cuánto estamos dispuestos a perdonar a nuestro hermano, a nuestra hermana? ¿Cuántos años lleva usted, hermano, con ese resentimiento en su corazón? Y no se acuerda lo que Dios le perdonó. No se acuerda lo que Dios hizo por usted. No se acuerda lo que Dios hizo por sus hijos y por su familia. No se acuerda cómo usted antes vivía. Bueno, hermanos, porque tantito el Señor nos bendice y se nos sube. Perdemos el piso, ya nadie nos merece. Creemos, pensamos que, no, es que ya, vamos, acuérdese. Y una de las formas de estar agradecidos es esa, salir y compartir las buenas nuevas para las personas. ¿Cómo demuestras tú la gracia hacia otros? Cuando tú sales, hermanos, y predicas, cuando, no solamente, como dice la Biblia, a tiempo y fuera de tiempo, sí, tiempo de evangelismo, pero también cuando tengan otra oportunidad de poder compartir. Decía un canto antiguo, ¿no? Estoy alegre, y le contesta al otro, ¿por qué estás alegre? Estoy alegre, y le decía al otro, cuéntame por qué. Y decía, voy a contarte. Puedes contarme lo que el Señor ha hecho en ti. Y eso solamente es la gracia de Dios en nuestras vidas. Porque cada vez que venga la ofensa, cada vez que venga, tal vez algo que no nos gustó, hermanos, recordemos, Señor, es tu gracia. Ayúdame a amar a mi hermano, a mi hermana. Que siempre yo viva bajo esa gracia, que no me permitas hacer algo a mi hermano. Qué triste, hermano, sería un caso así. Y si no lo hubiese, hermano, pensar en esto. Cada vez que pueda, mostrarle la gracia a alguien más. A alguien más. A alguien más. Todo el que pueda ayudarle, todo el que pueda hacer algo de bien, mostrarle esa gracia que existe en mi vida. Primera de Juan, hermanos, 3, por favor. Primera de Juan 3. Primera de Juan. 3, versículo de 10 en adelante, hermanos, por favor. Primera de Juan 3, 10. Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran, ¿qué dice? Justas. Hermanos, no solamente tenemos que vivir con la gracia, sino también con el amor hacia mis hermanos. Ese mismo amor de Dios, mostrarle el amor a mis hermanos. Y aquí está una evidencia, hermanos. ¿Cómo sabemos que somos hijos de Dios? Está bien claro, hermanos. No ocupamos ni el griego ni buscarle. Aquí está clarito, hermanos. En esto se manifiestan, ¿qué? ¿Los hijos de quién? De Dios. O sea, marca una diferencia. ¿Quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos del diablo? De todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, que dice, no es de Dios. Así de clara está la diferencia, hermanos. Qué importante es el amor de Dios como iglesia. Qué importante es el amor de Dios entre los hermanos, hacia los hermanos. ¿Estamos dispuestos a mostrar ese amor de Dios entre nosotros? Hace rato ya mencioné cosas que puedan ser entre hermanos, pero voy a mencionar esas muestras de amor que a veces tenemos entre nosotros. Y que saben, hermanos, que la gente que nos visita siempre se va con esa característica, hermanos, de nuestra iglesia. ¿Cómo somos dispuestos a mostrar ese amor? Cuando viene un misionero, cuando viene un predicador, siempre se le da una ofrenda, se le apoya. Cuando vienen las bodas, hermanos, tenemos que apoyar. Eventos de la iglesia, hermanos, gracias por siempre apoyarnos. Mostramos ese amor de Dios hacia nosotros. Porque de eso se trata. ¿Cómo decimos amar a Dios que no lo vemos? Y a tu hermano que lo estás viendo, no estás dispuesto a amarlo. Y ese amor de Dios es el que nos mueve, hermano. Como vimos el punto anterior, a perdonar toda ofensa, a olvidar cualquier error de mi hermano. Y decir, yo quiero mostrar el amor de Dios. Qué bendición, hermanos, por una iglesia que muestra el amor. Cada vez que hay oportunidad, mostrar amor, mostrar amor, mostrar amor. A veces, todos, hermanos, incluyéndome a mí, a veces somos un poquito indiferentes con ciertas necesidades de oración. Pero qué bonito es cuando escuchamos, hermano, estoy orando por ti. Eso muestra el amor de Dios.
Venimos los días miércoles, escuchamos esa larga lista, pero a veces somos tan indiferentes que ni siquiera somos capaces de decir, bueno, voy a recordar esas peticiones para yo llevármelas y poder orar. El amor de Dios que también ocupan la gente de allá afuera. Hermana, en la mañana con su agradecimiento decía, ¿va?, de cómo en los hospitales hay esa necesidad. Nosotros presumimos tener el amor de Dios. Oye, es que el amor de Dios, pero no estamos dispuestos a compartirlo a otros. No estamos dispuestos a llevarlos a otros. No estamos dispuestos a compartirlos entre nosotros como hermanos. Que ese amor de Dios no solamente sea de un día domingo, sino cada vez que tengamos oportunidad. Inevitablemente, hermanos, todos un día aquí pasaremos por una pérdida familiar. Gracias a Dios por el amor que hay entre hermanos y podemos ir. A veces yo he oído funerales y dicen, bueno, pues ves pura familia y se siente raro que vengan hermanos en Cristo, pero es eso, hermanos, es ese amor que tenemos entre nosotros, que nos lleva a ayudar a nuestro hermano, a poder decirle, hermano, estoy contigo en estos momentos. Por último, hermanos, ahí en Hechos capítulo 9, por favor. Hechos capítulo 9. Capítulos 26 al 31. Hechos 9, 26 al 31. Dice, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino del Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces la iglesia tenía paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu. Y este pasaje, hermanos, envuelve todo lo que hemos hablado en esta tarde. La gracia que alcanza Pablo, el amor de Dios. Los hermanos estaban dudando, ¿no? Porque tenían todo el derecho de dudar, hermanos, porque obviamente sabían de su reputación, cómo él perseguía a los cristianos, cómo él los mataba, y de repente escuchan, bueno, este Saulo ahora resulta ser que predica a Jesús, cuando ha matado a hermanos en la fe. Tenían todo el derecho a dudar, pero ¿qué fue lo que hizo que ellos pudieran aceptarlo? La gracia del Señor, la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios. ¿Y cómo es que la iglesia tuvo un crecimiento? Dice al final, eran fortalecidas, eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas. ¿Por qué? Por el Espíritu. ¿Ve cómo es importante esas tres características, hermano? Y quiero dejarle en esta noche con ese mensaje. Estas tres las ocupamos siempre en la iglesia. No podemos vivir solamente de gracia. Hay iglesias que se jactan de, que la gracia, pero nunca hay amor y nunca hay Espíritu Santo, hermano. Es un relajo. O puro amor, pero nada de gracia, nada de compasión hacia otros, ni siquiera ganan almas ya. Puro amor, y es que Dios es amor, ¿verdad? Y hay otro extremo que no, es que aquí se manifiesta el Espíritu y es un relajo, hermanos. Gente hablando, quién sabe qué cosas, bailando aquí. Unos se caen, otros saltan, pero están seguros que el Espíritu Santo está ahí con ellos. Las tres, hermanos, van de la mano. Este versículo también, hermanos, es conocido como la bendición apostólica. Y en la tradición, en la religión que antes muchos tenían, o teníamos de la tradición de antes, se decía que solamente esta bendición se podía dar a través del Papa. Que el Papa es capaz de dar la bendición apostólica para la gente. Lo cual es completamente falso, hermanos. No ocupamos un Papa para tener estas tres cosas. Cada iglesia podemos nosotros vivir en la gracia hacia los hermanos, el amor hacia los hermanos y la morada del Espíritu Santo que debe de estar en nosotros como hermanos. Cada miembro de las iglesias debe vivir y pedir por esa gracia, por ese amor y esa comunión. Hay un himno que se conoce como la doxología, que es un himno muy corto, pero en su letra dice: a Dios el Padre Celestial,
al Hijo nuestro Redentor y al eternal Consolador, unidos todos, alabar. Y esa debe ser, hermanos, nuestra misión cada vez que venimos a la iglesia. Cada vez que salimos de estas puertas. Yo todos los días voy a vivir en ese amor, en esa gracia, en esa comunión con el Espíritu Santo. Para mis hermanos aquí, dentro de la iglesia, y para los de afuera. Pastor, y qué triste, hermanos, que muchos se salen cuando el pastor está orando ya para terminar. Ahí está la bendición también del Señor. Ahí está la bendición del siervo de Dios. Para nosotros, ora por nuestros trabajos, ora por la familia, ora por lo que vamos a hacer en la semana. Pero esta bendición, hermanos, es algo que debemos llevar consciente en nuestras vidas. ¿Qué nos está faltando, hermanos? ¿Nos está faltando gracia? ¿Nos está faltando amor de Dios? ¿Nos está faltando comunión con el Espíritu Santo? Pidámosle al Señor que nos ayude en esta noche. Vamos a orar. Padre nuestro, mi Dios, Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Padre, ayúdanos, Señor, a poder, cada uno de nosotros, y yo, primeramente reconociendo. A mí me falta mucho, Señor, de esa gracia, de ese amor, de esa comunión con el Espíritu Santo, Padre. Ayúdanos a cada uno de nosotros a reconocer que necesitamos, Señor. Vivimos en esos tiempos peligrosos como la iglesia de Corinto, llenos de maldad, llenos de gente, Señor, perversa, mala. Pero mi Dios, gracias porque podemos encontrar en tu palabra y poder tener esas cosas afines con nuestros hermanos de Corinto y decir, Señor, ayúdame. Necesitamos vivir cada día, ser ejemplo hacia los demás hermanos y hermanas. Ya olvidarme del rencor, olvidarme de la ofensa, perdonar y seguir adelante. Tanto, hermanos, que podemos hacer, tanto que podemos alcanzar si estamos unidos. Y la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, lo aceptamos y decidimos vivir por ello. Ora al Señor en esta noche, pídele que le ayude. Tómese un tiempo ahí para orar y si hay algo que tenga que corregir, hermanos, algo que ocupe usted, pídele al Señor, ayúdame. No puedo vivir así. No puedo ser miembro de una iglesia y vivir de esa manera o pensar de esa manera. Todos aquí necesitamos reflexionar en cada una de estas áreas. Poder salir por estas puertas y decir gracias, Dios, porque quiero vivir todos los días en esa gracia, en ese amor, en esa comunión con el Espíritu Santo. Gracias por la bendita Trinidad. Gracias por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Cada día debemos de orarles a ellos también, pedirles a ellos que nos ayuden en nuestro día vivir. Voy a dejar el resto de la invitación a nuestro pastor.